Sarmiento creció junto a 5 hermanos en un hogar humilde. A la edad de 15 años fundó una escuela en San Francisco del Monte, un pequeño pueblo de la provincia de San Luis, donde enseñó a leer y escribir. Comenzaba la tarea de educador, que continuaría hasta su muerte. En 1827, Sarmiento regresó a San Juan, donde 2 años más tarde presenció el ingreso a la ciudad de las montoneras de Juan Facundo Quiroga. Quiroga era el caudillo de La Rioja, una de las provincias que componían la región de Cuyo. Desde principios de 1820 había asentado su poder en la zona. En 1822 había sido nombrado comandante general de la provincia y al año siguiente gobernador, tras derrocar a su predecesor, Nicolás Dávila. El ascenso militar le permitió a Quiroga extender su liderazgo a las demás provincias de Cuyo, participando activamente en las luchas civiles. Desde allí se opuso con sus armas al presidente Bernardino Rivadavia y a la Constitución centralista. El espectáculo de las montoneras haciendo su entrada en la ciudad de San Juan marcó a Sarmiento para siempre. Era todo lo contrario a lo que consideraba civilizado. 15 años más tarde, escribiría su obra maestra inspirada en Quiroga, el personaje que le provocara tanta fascinación. Sarmiento se opuso al federalismo y participó en las luchas civiles junto al general unitario José María Paz, quien en 1829 venció a Quiroga y tomó el gobierno de Córdoba, creando la Liga Unitaria junto a 8 provincias más. En 1831, la Liga Unitaria fue derrotada por los federales, liderados por Juan Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas. Sarmiento debió exiliarse en Chile, de donde regresó 5 años más tarde, tras el asesinato de Quiroga. En Argentina, el poder había cambiado de manos. Se concentraba en el gobernador de Buenos Aires, el estanciero Juan Manuel de Rosas, quien ejerció el cargo durante más de 20 años. Sarmiento se instaló en San Juan, donde se dedicó a la educación y comenzó su carrera periodística con la fundación del periódico El Sonda. Junto a otros escritores e intelectuales, conformaría la llamada Generación del 37, que respondía al movimiento romántico que se daba en Europa. Esto significaba la pérdida de confianza en la razón iluminista y la aparición del individuo, los sentimientos, las pasiones y su lucha con la naturaleza y la sociedad. Los románticos planteaban también la búsqueda de la identidad nacional. La generación del 37, apasionada por las grandes causas de libertad y el progreso, consideraba que los intelectuales debían tener un rol activo en los asuntos políticos. Sus integrantes se opusieron al gobierno de Rosas, al que consideraban absolutista y despótico. Muchos debieron exiliarse en Montevideo. En 1840, Sarmiento participó en una fallida conspiración unitaria contra el gobernador de San Juan, Nazario Benavides. Nuevamente debió exiliarse en Chile. En Santiago se dedicó con éxito al periodismo. Desde las páginas del Mercurio de Valparaíso, debatió sobre reglas ortográficas y atacó al régimen rosista. En 1842 fundó El Progreso, el primer periódico de Santiago. Pronto se convirtió en la más importante figura de los exiliados en Chile. En abril de 1845, Juan Manuel de Rosas envió a Chile una delegación encabezada por Baldomero García para protestar por la campaña en contra de su gobierno que realizaban los exiliados argentinos, fundamentalmente Sarmiento. Como respuesta, Domingo Faustino Sarmiento escribió por entregas en el diario El Progreso, la que sería su más grande obra. Desde Chile,
Nosotros nada podemos dar a los que perseveran en la lucha bajo todos los rigores de las privaciones, y con la cuchilla exterminadora que como la espada de Damocles pende a todas horas sobre sus cabezas. Nada, excepto ideas, excepto estímulos. Arma ninguna nos es dado llevar a los combatientes, sino es la que la prensa libre de Chile suministra a todos los hombres libres. Llevaba el título de Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga, aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina. Durante 3 meses se publicó escrito en una letra pequeña, ocupando el doble de espacio que los folletines comunes. Mientras los movimientos literarios hispanoamericanos del siglo XIX repetían las tendencias europeas, el ensayo fue un espacio de creación autóctono, en el cual tuvieron lugar las polémicas políticas e ideológicas más importantes. Civilización y Barbarie se convertiría en el mayor exponente de este género. La obra de Sarmiento no puede encasillarse, sin embargo, en un género literario. Ensayo político, alegato contra el sistema reinante en Argentina, tenía también elementos de biografía, novela histórica, ensayo sociológico y contaba con una propuesta política para el futuro. Además, al igual que en todas sus obras, Sarmiento se incluía en el relato, por lo que era también una obra autobiográfica. Sarmiento encontró en la biografía de un caudillo la forma más apropiada para contar la historia de su país. En Facundo Quiroga no veo un caudillo simplemente, sino una manifestación de la vida argentina, tal como la han hecho la colonización y las peculiaridades del terreno, a lo cual creo necesario consagrar una seria atención, porque sin esto, la vida y los hechos de Facundo Quiroga son vulgaridades que no merecerían entrar sino episódicamente en el dominio de la historia. Sarmiento fue el primer exponente de la literatura hispanoamericana que propuso una versión antropomórfica de la historia. Ya desde el título se establecía la principal antítesis descrita en el libro, la oposición entre civilización y barbarie. En la República Argentina, salpicada por amplios territorios todavía no poblados por el hombre blanco, a los que Sarmiento llamaba desiertos, Buenos Aires se distinguía por su puerto y el contacto permanente con las ideas europeas. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. La elegancia en los modales, las comodidades del lujo, los vestidos europeos, el frac y la levita, tienen allí su teatro y su lugar conveniente. En la campaña, decía Sarmiento, el aislamiento y las distancias hacían imposible toda administración, gobierno o educación. Sarmiento proponía una extensa lista de oposiciones. Civilizado era el europeo frente al americano y al indígena, el hombre culto de la ciudad frente al gaucho, el ejército organizado frente a las montoneras, el político parlamentario frente al caudillo. En Civilización y Barbarie, Sarmiento daba una explicación del surgimiento de las montoneras o milicias de los caudillos. Antes de 1810, había en Argentina 2 sociedades, la española y la americana. Con las guerras de la independencia, la ciudad recurrió al campo para integrar sus milicias y generó una tercera entidad que resultó de haber armado a la campaña para la guerra. Una vez terminadas las luchas de independencia, esa tercera entidad quedó descontrolada y se organizó en torno a los caudillos que comenzaron a asediar a las ciudades.
Uno de los objetivos de Sarmiento al escribir El Facundo fue dar a conocer Argentina a los ojos de Europa. Por eso recurrió al imaginario europeo, con paralelismos con Asia y África, para ejemplificar la barbarie. Sarmiento jamás había estado en estos continentes, como tampoco conocía las ciudades de Buenos Aires o Córdoba, que detallaba en su libro. A pesar de ello, fue el primer escritor argentino que describió el territorio nacional. Como romántico, Sarmiento consideraba que las condiciones geográficas y climáticas determinaban el carácter de las personas. En la primera parte del Facundo describió la Pampa, donde los peligros que se debían afrontar provocaban el autoritarismo del capataz y del caudillo. Así es como en la vida argentina empieza a establecerse por estas peculiaridades el predominio de la fuerza brutal, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los que mandan, la justicia administrada sin formas y sin debates.